La clase del día de hoy es sobre funciones cuadráticas. Aquí tengo algunas características de la función cuadrática, a diferencia de la función lineal y la función afín, que cuando x tiene exponente 1 se llama función lineal y se llama función afín, dependiendo del corte por donde pase esta gráfica en el plano cartesiano. Y cuando ya hablamos que la variable x tiene un exponente mayor a 1, como el 2 en este caso, se llama función cuadrática. Si ya el exponente fuera 3, se llama función cúbica, y si ya tiene exponente de 4 en adelante, se llaman funciones polinómicas. ¿Sí? La gráfica de la función cuadrática es una curva llamada parábola, y si el valor de a, que está aquí, como ustedes lo pueden mirar, el valor de a es mayor que 0, es decir, un número positivo, la parábola va a ser cóncava hacia arriba y el vértice se va a llamar punto mínimo. Si la parábola fuera el valor de a menor que 0, es decir, un valor negativo, las ramas de la parábola van a abrir hacia abajo, es decir, cóncava hacia abajo, y el vértice se llama punto máximo. La parábola es simétrica con respecto al eje de simetría. Hay una recta que divide a la parábola en dos partes iguales, de forma que pasa el eje de simetría por el vértice. Entonces la porción de gráfica que queda a la derecha es igual que la izquierda, por eso se llama que es simétrica. Sí, tenemos algunos tipos de funciones cuadráticas, las tengo aquí anotadas. Una función cuadrática tiene la forma, como nos dijo más arriba en las características, y igual a x cuadrado más bx más c, y de estas se desprenden otras funciones cuadráticas de acuerdo al número de términos. Por ejemplo, aquí hay una que dice y igual a x cuadrado más bx, a esta le falta el término c, pero es función cuadrática. A esta le falta el término b y c, y también es función cuadrática. Y a esta última le falta el término b, solo tiene a y c, y también es función cuadrática. Si ustedes se pueden dar cuenta, en las cuatro funciones les falta cualquier término, el término b o el término c, pero no le falta el término a. ¿Qué quiere decir esto? Que la función cuadrática a nunca puede ser 0. ¿Ya? Cualquier otro término puede ser 0, pero menos a. Si a fuera 0, al momento de multiplicar esta a con este x cuadrado se va a anular y ya no existiría la función cuadrática. ¿Sí? Tengo algunos ejemplos de la función cuadrática con a y mayor que 0 y con a menor que 0. Incluso aquí ya les puse yo a mayor que 0, por ejemplo, cuando a es positivo, entonces a es mayor que 0. En este caso, el 2/5 es un número positivo, es mayor que 0. El 1 que está aquí delante del x cuadrado es mayor que 0. 4 es mayor que 0. 1 mayor que 0, 1/2, 1, 3 y 2 son mayores que 0. Estas son parábolas cóncavas hacia arriba y el vértice se llama punto mínimo. Acá tengo parábolas con a menor que 0, menos, miren todos los números negativos, menos 5, menos 4, menos 1, menos 1/4, menos 2. Todas estas parábolas tienen concavidad hacia abajo y el vértice se llama punto máximo. ¿Sí? Aquí he graficado el de los ejemplos que he puesto acá arriba, que están aquí. He graficado. Aquí tengo una parábola que está graficada que dice y igual a 2x cuadrado más 3x más 2, y la de acá abajo es similar a esta, solo que ha cambiado el signo. Menos 2x al cuadrado más 3x más 2. La primera es mayor que 0 porque es un número positivo. La segunda es menor que 0 porque es un número negativo. Entonces aquí lo único que pasa con estas parábolas es que la una es cóncava hacia arriba, la otra es cóncava hacia abajo, es decir, son opuestas. Aquí hay otro ejemplo de las mismas funciones que puse de ejemplo acá arriba,
Igual, para demostrarles cuándo una parábola es cóncava hacia arriba y cuándo es cóncava hacia abajo. Solo va a cambiar el signo nada más. Aquí hay dos ejemplos, pero en estos ejemplos lo que señalo aquí es que cuando A es mayor que 1, cuando A es igual a 1 y cuando A es una fracción que se encuentra entre 0 y el 1, una fracción o un número decimal. Cuando hablamos de números a la derecha y cuando hablamos de números a la izquierda entre 0 y menos 1, igual es cóncava hacia abajo, pero también tiene la misma similitud con el ejercicio que está aquí. ¿Qué pasa con estas gráficas? Por ejemplo, la que está de negro aquí, A igual a 1, es una parábola normal. Pero esta que dice A mayor que 1, como el 2, 3, 4, 5 en adelante, las parábolas se alargan. Entonces, esta de aquí es una parábola alargada, la de azul. Y la de rojo es una parábola ensanchada, ¿sí? Solamente ha cambiado el coeficiente de x al cuadrado. Y este es un número fraccionario, por eso que se encuentra entre 0 y 1, nada más, ningún otro lado de la recta numérica. Solo entre 0 y 1 la parábola se va a ensanchar, ¿sí? Como un medio, un cuarto, el 0.1, el 0.2, el 0.3 x al cuadrado nos va a dar una parábola ensanchada, pero nos va a dar una parábola alargada cuando ya ponemos 2, 3, 4, 5, x cuadrado en adelante, ¿sí? Entonces, todos estas parábolas tienen contracción y dilatación. Sí, cuando hablamos de dilatación o contracción, estamos hablando de alargamiento o ensanchamiento. Por ejemplo, esta parábola primera que dice 2/5 de x al cuadrado, estamos hablando de un número fraccionario que se encuentra entre 0 y 1. Entonces esta gráfica se va a ensanchar, ¿sí? 0 es menor que A y A es menor que 1. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor de A se encuentra entre 0 y 1, ¿sí? Aquí hay otra gráfica que dice gráfica se alarga. Una gráfica que se alarga tiene cuadrado, entonces sí, esta se va a alargar. Una gráfica que se ensancha, un medio, ¿sí? Un medio, 3 se alarga, 2 se alarga. ¿Y cuáles son las gráficas normales? Las que tienen coeficiente 1. Aquí tiene coeficiente 1, coeficiente 1, coeficiente 1. Esas gráficas son normales, ¿sí? No se alargan ni se ensanchan. Pero cuando ya toman un valor mayor que 1 se van a alargar y cuando tienen un valor fraccionario entre 0 y 1 se van a ensanchar. Ya, estos son de las positivas. Ahora de las negativas que son cóncavas hacia abajo, estamos hablando de este ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, esta que está de rojo aquí es A igual a 1. Perdón, A igual a menos 1. Esta que se alarga aquí ya es una parábola ya alargada con menos 3. Entonces aquí le he puesto y igual a menos 3x al cuadrado. Y esta que aquí se ensanchó, esta de color verde, le he puesto menos 0.1x al cuadrado. Es decir, está entre 0 y menos 1. Y se va a ensanchar. Entonces aquí tenemos con negativo, con cóncavas hacia abajo, una gráfica normal con menos 1, una gráfica que se alarga con menos 2, una gráfica que se ensancha con menos 1/3, una gráfica que se alarga con menos 5, con menos 4, aquí le falta el x al cuadrado. Acá tendríamos una gráfica normal con menos 1, una gráfica que se ensancha con menos 1/4 y una gráfica que se alarga con menos 2. Entonces espero que hasta ahí esté entendido parábolas cóncavas hacia arriba, parábolas cóncavas hacia abajo, punto mínimo, punto máximo, una gráfica normal, qué coeficiente tiene el x al cuadrado, una gráfica que se ensancha y una gráfica que se alarga, ¿sí? Cuando ya les dije que se trata de dilatación a contracción de gráficas, así lo van a encontrar en cualquier texto o en cualquier parte del internet donde consulten. Luego, vamos a pasar entonces ahora a ver los elementos de la parábola. La parábola tiene elementos, tiene sus partes. Primero el vértice, que es interesante, importante conocer dónde está el vértice. Los ceros de la función o cortes en el eje X, que también se llaman raíces de la función. Vamos a ponerle aquí cortes en X o raíces. Ya, el eje de simetría,
El eje de simetría no es nada más que la primera coordenada del vértice, ¿sí? Hemos tomado aquí un ejemplo que dice y igual a 2x al cuadrado más 3x menos 1 para encontrarle el vértice y todos sus elementos. Ya entonces aquí tendría yo el vértice. Para sacar el vértice utilizo una pequeña fórmula que dice menos b sobre 2a. ¿Ya? Entonces vamos a ver b de dónde sale y a de dónde sale. La parábola aquí tiene tres elementos o tres términos. El primero es a, el coeficiente de x cuadrado es a, el coeficiente de 3x es b y el último término independiente es c. Entonces aquí tengo a igual a 2, b igual a 3, c igual a menos 1. Y a esto solamente lo vamos a reemplazar en esta pequeña fórmula para encontrar la primera coordenada del vértice. Y como ustedes saben, el vértice tiene dos elementos o dos coordenadas que son x, y, ¿no es cierto? Entonces la primera vamos a encontrar con esta fórmula. Reemplazando lo que tengo aquí, que es menos b, sería menos 3. Entre 2 por a, sería 2 por 2, sería menos 3 cuartos. Ahora, ¿cómo se encuentra la segunda coordenada? Y. La segunda coordenada se encuentra reemplazando el valor de menos 3 cuartos en la función, ¿sí? Como la función es y igual 2x cuadrado más 3x menos 1, en el lugar de la x se reemplaza el menos 3 cuartos. Entonces, aquí lo que yo he hecho es reemplazar 2 por menos 3 cuartos al cuadrado más 3 por menos 3 cuartos menos 1. Resolviendo la potencia nos da 9/16, ¿sí? 9/16 multiplicado por 2, que será 18/16, que simplificado da 9 octavos. ¿Ya? Y más por menos x es menos, 3 por 3 son 9, 9 cuartos y menos 1. Sacando el MCM, aquí es 8 y nos da 9 menos 18 menos 8 igual a 17 octavos negativos. Entonces esta es la segunda coordenada del vértice. ¿Ya? Armando el vértice tendríamos menos 3 cuartos menos 17 octavos. Ahora, como dijimos que el eje de simetría es la primera coordenada del vértice, entonces este primer término menos 3 cuartos es el eje de simetría. Ahora los ceros de la función o cortas en el eje X. Ponerle entre paréntesis raíces porque también lo pueden encontrar como raíces el que quiera consultar. Ya, entonces, ahora, ¿cómo se obtiene esto? Para esto vamos a utilizar una fórmula que se llama y muy conocida, fórmula cuadrática o fórmula general, que dice x es igual a menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4ac dividido entre 2a. Ya, entonces, como ustedes también pueden ver aquí, se necesitan elementos como a, b y c. Entonces lo sacamos de aquí de la ecuación o de la función principal. A igual 2, b igual 3, c igual menos 1. Antes de proseguir a encontrar los cortes, es necesario conocer una parte importante de esta fórmula general, que es lo que se encuentra dentro de la raíz b cuadrado menos 4ac. Este b cuadrado menos 4ac se llama discriminante y es necesario conocerlo, cómo funciona dentro de la raíz o dentro de la función cuadrática o de la función, perdón, de la fórmula general. Entonces aquí, si b cuadrado nos diera un valor mayor que 0, es decir, si dentro del radical me saliera un valor positivo, nos indica que hay dos cortes en el eje X, es decir, la gráfica de la parábola va a cortar al eje X en dos partes. Si b cuadrado menos 4ac fuera menor que 0, es decir, me sale una cantidad negativa dentro del radical, la parábola no va a cortar el eje X, ¿sí? Va a estar fuera del eje X, bien más abajo del eje X o más arriba del eje X. Pero si b cuadrado menos 4ac nos diera igual a 0, nos indica entonces que la función corta en un solo punto. Entonces la parábola va a topar al eje X en un solo punto. ¿Sí? Después de conocer esto, entonces ya podríamos proseguir a sacar los cortes, reemplazando en la fórmula general los valores que aquí tengo. Entonces, vamos a ir enfatizando un poco aquí lo que está dentro del radical. Aquí tengo 3 al cuadrado, sería 9, menos 4, como dice la fórmula, multiplicado por a y por c. Entonces, aquí nos va a dar la facilidad que menos por menos es más y nos va a dar una suma de 9 más 8. Acá en menos b, pues el 3 es positivo, pero la fórmula es menos aquí, menos b, entonces por eso va menos 3.
Entonces, sumando dentro del radical nos da 17. 17 es una cantidad mayor que 0, tomando el primer punto del discriminante. Entonces, quiere decir que hay dos cortes en el eje X. Eso me da pie a seguir. Entonces, aquí no le he sacado en decimal, puesto que cuando yo ingreso esto al GeoGebra, no quiero que me falle ni una sola centésima, milésima en el punto exacto. Entonces, por eso yo copio todo como está aquí. Menos 3 más raíz de 17 sobre 4 sería la primera solución o el primer corte. Hay que ponerle un cerito a la derecha para que este sea un punto en el plano cartesiano y poderlo ubicar en el GeoGebra y que nos dé exactamente en la gráfica. Y el otro es menos 3 menos raíz de 17 entre 4,0. Este es el otro punto, el corte número 2. Listo. Yo aquí ya le ubiqué en la gráfica por cuestiones de tiempo. Le ubiqué en la gráfica. Esta es la gráfica de la función que les di acá arriba. Y igual 2x cuadrado más 3x menos 1. Ubiqué el eje de simetría que salió x es igual a menos 3 cuartos. Ubiqué el vértice que es el punto de partida y que da pie a hacer una rama de la parábola a la derecha y una rama de la parábola a la izquierda, y que es el punto por donde pasa el eje de simetría y divide a la parábola en dos partes iguales, es decir, del eje de simetría a la derecha y la misma porción de gráfica que para la izquierda. El vértice se llama punto mínimo cuando la parábola es cóncava hacia arriba. Aquí está el corte, menos 3, más raíz de 17 entre 4 sobre 0, coma 0, el corte 1, y acá está el corte 2. Bueno, y la función que aquí está. Y aquí es a mayor que 0. Le he puesto a mayor que 0 para que vaya tomando en cuenta todas esas características. Cuando la parábola es cóncava hacia arriba, es a mayor que 0. Y otra cosita más, ¿esta gráfica se dilata o se contrae? Les pregunto porque arriba ya expliqué. A ver, vamos a insertarle ahí al ladito esta partecita. ¿Se dilata o se contrae? O a su vez, ¿se ensancha o se alarga? A ver, estoy preguntando. Se alarga. Larga. Ajá. La gráfica se alarga con respecto a y igual x al cuadrado. ¿Ya? Aquí hay una característica más. Listo. Aquí hay otro ejercicio. En este ejercicio de aquí también ha habido solución. Hay dos cortes. Podríamos anotar aquí primerito, hacer un análisis del discriminante para saber. Es necesario que ustedes antes de analicen el discriminante, que es b cuadrado menos 4ac. No sé si tendría aquí una parte del discriminante. Un símbolo del discriminante. Me esperan, voy a buscar aquí. ¿Por qué lo pueden encontrar en los ejercicios? Es como un triangulito y ese triangulito indica discriminante. Discriminante. Vamos a ver. No veo aquí. Veamos acá. Ya miren aquí.
Les quería decir que, por ejemplo, aquí dice variable y, variable x, pero cuando ustedes se encuentren este triangulito así solito y diga igual, quiere decir, les está pidiendo el valor del discriminante. Acá vamos a ver si lo encuentro. Aquí está. Mire, eso significa discriminante, ¿ya? Y a ese triangulito discriminante, ¿es necesario saber primero el discriminante? ¿Cuánto me da? Para saber si puedo continuar y saber si tiene cortes o no tiene cortes. ¿Sí? El discriminante ahí, a ver, ¿cuál sería? Si dije arriba que b cuadrado menos 4ac es el discriminante, ¿cuál sería el discriminante de esa función? Que tengo 2x al cuadrado más 3x más 2. Sería 3 al cuadrado, ¿no es cierto? Porque dice b cuadrado, 3 al cuadrado menos 4 multiplicado por 2 que vale a y multiplicado por 2 que vale c, positivo. ¿Ya? Entonces ahí ¿cuánto me da el discriminante? 3 al cuadrado es 9, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. 9 menos 16 me da menos 7, ¿no es cierto? Entonces el discriminante ahí es menos 7. Les pregunto a ustedes, ¿esta función tendrá cortes o no tendrá cortes en el eje X? A ver, les pregunto, estoy preguntando, ¿están atendiendo o no están atendiendo? Esa función que dio de discriminante menos 7, ¿tendrá cortes en el eje X o no tendrá cortes? A ver, yo pienso que están dormidos, ¿no? No están atendiendo la clase, estoy haciendo preguntas. Ese valor me dio negativo menor que 0, es un valor menor que 0. No hay cortes. Ahí no hay cortes. Cuando es menor que 0, no hay cortes. Entonces veamos acá arriba, mire que aquí salió los cortes de la función. Aquí, el momento en el radical salió menos 7. En la calculadora ustedes pueden poner raíz de menos 7 y no hay raíz cuadrada. Entonces es imposible. Por lo tanto, la gráfica de la función no corta el eje X. ¿Ya? No corta el eje X. Bien, entonces aquí ha habido vértice, hay un eje de simetría, pero no hay cortes. Entonces veamos cómo nos quedaría la función. Pero aquí también le hemos sacado el corte en el eje Y. Para sacar el corte en el eje Y, nada más que se reemplaza x por 0. Entonces reemplazando a x por 0, aquí 0 al cuadrado, 3 por 0, nos ha quedado solamente 2. Y tenemos aquí y igual a 2. Por lo tanto, el corte en el eje Y es el punto 0,2. Mire la función cómo quedó. Quedó fuera del eje X. Aquí está el eje X. Esta parábola de aquí, esta curva, no topó el eje X. Esto justifica lo que nos salió anteriormente, que la parábola no cortaba el eje X. Entonces era necesario solamente ubicar un vértice. Ustedes para graficar en su cuaderno pueden solamente ubicar el vértice, ubicar el corte en el eje y la misma porción de gráfica que queda de aquí del eje de simetría al corte en Y, pueden ubicarlo para la izquierda y con esos 3 puntitos graficar la parábola. ¿Sí? Entonces dice, la parábola no corta el eje X, aquí está el vértice, encuentra el eje de simetría, b cuadrado menos 4ac nos salió menor que 0, por esta razón no cortaba el eje X. ¿Sí? Ahí está la justificación. Aquí hay otro ejemplo que también le podemos sacar el discriminante de una vez para ir viendo. Vamos sacándole el discriminante. Es igual, si hablamos de b cuadrado menos 4ac, esta función si tiene b, sería 4 elevado al cuadrado menos 4 multiplicado por a que vale 1 y c que vale 0, porque c no hay, entonces c vale 0.
Entonces ahí menos 4 por 1 y por 0 me va a dar 0 y solo me va a quedar 16. Y en este caso el valor del discriminante es 16. Si es que es 16, es un valor positivo, es mayor que 0. Entonces aquí, ¿qué va a pasar? ¿Cuántos cortes van a haber? 2 cortes. Exacto, aquí hay 2 cortes. Van a ver, la parábola va a cortar en 2 partes. Y mire que esta parábola le falta el término C. Sí, es interesante que ustedes vean. Si es que le falta un término, ¿cómo lo reemplazo? Aquí C va a valer 0. Y aquí también se ha sacado el vértice, se ha sacado el eje de simetría, tomando en cuenta la fórmula. Esta formulita de aquí es la que se toma en cuenta para sacar el vértice. ¿Ya? Aquí están los cortes, como habíamos indicado arriba, van a haber 2 cortes. Nos dio un corte x0 y otro x menos 4. Entonces, si este dio 0, va a ser 0, 0. Si este dio menos 4, es menos 4, 0. Aquí lo dice en la gráfica. Están los cortes, está el vértice, está el eje de simetría. Entonces, aquí sí se mira de que ha cortado el eje X, ¿sí? Esta parábola sí cortó el eje X. Y acá un último ejemplo, creo que es este el último. A esta parábola le falta el término B. Solo tiene A y C. Entonces A es menos 3, B es igual a 0 y C es igual a 5. Aquí también saquemos el discriminante para saber. Por ejemplo, una pregunta que diga, encuentre si cuántos cortes tiene en el eje X la función. Aquí lo que tiene que hacer es simplemente sacar el discriminante. Aquí no hay B, entonces va a ser 0 al cuadrado. 0 al cuadrado menos 4 multiplicado por A, que vale menos 3, y multiplicado por C, que vale 5. Ya entonces no hay a quien restarle, menos por menos es más, 4 por 3, 12, 12 por 5, 60. El valor del discriminante nos dio 60, entonces como es un valor mayor que 0, van a haber 2 cortes. Aquí van a salir 2 cortes. Bien, entonces vamos a ver, aquí miren el vértice también nos ha dado 0. Entonces el vértice nos ha dado 0,5, ahí es donde corta, y vamos a ver los cortes, que es lo que está aquí. Entonces, mire, aquí nos ha salido corte 1, raíz de 60 sobre menos 6 entre 0, menos 60 entre menos 6 entre 0. ¿Y por qué esta parábola es cóncava hacia abajo? Porque aquí el valor de A es menor que 0, menos 3. Entonces, esta es una parábola cóncava hacia abajo. El vértice es un punto máximo. Aquí está el vértice. ¿Sí? Justamente ha quedado en el eje Y el vértice. Decía 0,5, entonces por eso está aquí. Y a la vez el eje Y es el eje de simetría también. Aquí está el corte 1, corte 2 y lo que es A menor que 0 para justificar que la parábola es cóncava hacia abajo.